Bueno, estamos en el Asturiano, el lugar extraordinario, que era la casa de David Martínez, el poeta de Cacatí, y justamente en la Feria del Libro de Cacatí, que este año se llama El exilio en el mundo, que es sobre un texto de David Martínez, ¿no? Y bueno, nuestra participación, estaba acá con Luis Alarcón, es para presentar un libro, en realidad conversar sobre ese libro, que se llama Los años de eclipse, que es el libro que acaba de publicar hace muy poco tiempo el Luis Alarcón. Yo pensé por ahí que primero decir lo importante que es la Feria del Libro en el sentido de el encuentro, o sea que algo literario, es algo que tiene que ver con la literatura, pero tiene que ver con la idea de el encuentro, ¿no? El encuentro entre escritores, gente que está cerca, gente que ama la literatura. Y hay una imagen que me parece que pinta de cuerpo entero a la Feria del Libro de Cacatí, que es grupos de gente, de escritores, de intelectuales, caminando por las calles de un lugar a otro, que es muy, muy, muy lindo. Bueno, pero hoy estamos con tu libro, Luis. Voy a empezar por algo que parece obvio, pero me gustaría que vos me expliques por qué del nombre, los años de eclipse, los años del eclipse. Los años del eclipse. Todos sabemos, cuando ocurre un eclipse de sol, que el día, el pleno día, se oscurece, ¿no? Y el 24 de marzo de 1976 en la Argentina se oscureció la democracia. Fue el turno de una de las tantas dictaduras militares que tuvo el país, este país que tanto amamos y que busca su rumbo. Bueno, en el siglo XX ese rumbo tuvo muchos desvíos dictatoriales que ya empezaron en el lejano 1930 con el primer golpe, y bueno, se fueron sucediendo, demostrando la dificultad argentina por lograr un marco, un clima institucional maduro, ¿no? Claro. Y el 24 de marzo fue un episodio más de eso, pero fue el episodio, digamos, que ganó por goleada a los anteriores, ¿no? En cuanto a su grado no solamente de intolerancia, sino a su grado de virulencia, bueno, hacer tabla rasa de todos los derechos más elementales, ¿no? Y bueno, a mí me tocó padecer esos años. Eso me gustaría que cuentes. Claro. Y bueno, para mí fue un periodo, los años del eclipse fueron los años de esa oscuridad, que se oscureció la libertad, se oscureció la posibilidad de expresarse. Claro. Cada uno vivió esa oscuridad de la manera que pudo, ¿no? Y a mí me tocó atravesarla en la cárcel, ¿no? ¿Por qué terminé en la cárcel? Y bueno, por una militancia adolescente, ya ni siquiera juvenil, entre los 15 y los 17 años, en una organización política que se llamaba Partido Revolucionario de los Trabajadores, y que había optado también como forma de llegar a una sociedad mejor la lucha armada, ¿no? Como ocurrió en muchas otras partes del mundo, ¿no? Pero aquí tuvo un signo trágico. ¿Qué edad tenías vos cuando bueno, está todo en el libro, por supuesto que esto lo pueden encontrar en el libro, porque prácticamente el corazón del libro son los 7 años y medio que estuviste detenido, ¿no? Efectivamente. Pero vos qué edad tenías. Primero vamos a ser como ordenados, digamos. Sí. Primero la parte de el sueño revolucionario. Exactamente. ¿Cómo fue? ¿Por qué un chico, mi pregunta, por qué un chico de 15 años tenías? 15 años tenías, sostenías un sueño de cambiar la sociedad argentina? ¿De dónde proviene eso? Bueno, en cualquier historia, ¿no? La tuya, la de ustedes que nos miran,
hay contextos sociales, hay marcos generales y después particularidades de la historia individual de cada uno. Y el contexto donde yo vivía, donde mi generación vivía, era un contexto de revoluciones. El mundo vivía esa revolución. Recordemos que estaba la guerra en Vietnam, en el lejano oriente, en el corazón de Occidente, donde era París, ocurrió el Mayo francés, ¿no? Que tuvo después su repercusión en la Argentina con lo que fue el Cordobazo. Y antes del Cordobazo, incluso Corrientes, en 1966 vivió el Correntinazo, que tuvo el trágico saldo del estudiante Juan José Cabral, muerto por la represión policial. 69, perdón. Muchas gracias por la corrección. Pero fue antes que el Cordobazo. Pero fue antes que sí. Fue el mismo año, pero antes, unos meses antes. Entonces ese era el contexto, ese contexto de revolución, de agitación, de cuestionamiento, de mirar con disconformidad el mundo en que vivíamos y tratar, por lo tanto, de soñar con un mundo mejor. Claro, ese era mi contexto, digamos, y a mí me impactó, por supuesto no a todos impactó de la misma manera, algunos ni lo vieron pasar, estaban en su cuarto y el mundo pasaba por la calle y no lo miraron. Yo lo miré de frente y me dije a mí mismo en algún momento, yo quiero ser protagonista de este mundo que lucha por encontrar un horizonte mejor, ¿no? Porque, pero claro, como vos decís, es cierto, es verdad que el contexto estaba el Mayo francés, estaba todos los movimientos revolucionarios de Latinoamérica, estaban también todos, había una efervescencia mundial, digamos. Claro. Pero en lo particular, en Luis Alarcón Bertoni, ¿no? Así es Alarcón. Porque aparte hay algo que me parece que recorre todo el libro, que es una cita que pones al principio. Pones una cita de John Steinbeck, que les voy a leer porque me parece... Dice, ¿cómo podremos vivir sin nuestras vidas? ¿Cómo sabremos que somos nosotros si no tenemos pasado? No, vos sabés que me pasó algo increíble con esta cita porque yo estaba buscando Viñas de Ira de este escritor. Bueno, esa frase pertenece a Viñas de Ira. Claro, pero estaba buscando y no conseguía, y abro tu libro y encuentro la frase ahí. Esas casualidades, ¿no? Pero está algo ahí como una función del libro para vos, claro. y que de alguna manera también intenta explicar ese sueño revolucionario para vos. Claro. Efectivamente, lo vivido fue muy fuerte, muy fuerte, como solía decir Carlos Lescano en la redacción de El Libertador, ¿no? Cuando algo le impresionaba decía, esto es muy fuerte. Y bueno, y para mí, lo vivido, vaya si no fue fuerte, ¿no? 7 años y medio en la cárcel, las torturas a que fui sometido, la convivencia con compañeros que luego fueron sacados y fusilados, como ocurrió con muchos de mis compañeros que compartí la celda y después fueron fusilados en la famosa y tristemente célebre masacre de Margarita Belén. Cosas así yo viví de cerca, vi la muerte con mis propios ojos. Y entonces yo me prometí en un momento, haciendo honor a lo que ahora dice Steinbeck y después lo descubrí, que si yo llego a sobrevivir, porque pensaba que no iba a sobrevivir, pensaba que yo iba a seguir el mismo destino que muchos otros, de la desaparición o la muerte, pero si llego a sobrevivir, tengo que escribir, tengo que contarle al mundo esto que estoy viviendo. Y sobreviví físicamente, pude sobrevivir, pero no escribí inmediatamente el libro, porque, Fernando, vos lo podrás explicar mejor que yo, ¿no? El bloqueo, eso que tuve adentro, lo guardé adentro. Y les voy a decir algo, y no puedo evitar emocionarme cuando lo digo. Mis hijos no saben esta historia. Es decir, se enteraron cuando le leyeron el libro. Imagínense el grado de bloqueo que yo no le podía contar a mis hijos lo vivido. No podía verbalizarlo. Tuve que encerrarme en una habitación y escribirlo. Y lo escribí, estaba tan bloqueado 40 años después de los sucesos que aquí se narran.
y hubo un descorche, algo que me motivó a escribir lo que me destaponó. Que una de las grandes protagonistas de este libro, que fue una chica que se llama Marilyn Granada, que todavía vive, la correspondencia que mantuve con ella y un amor que quedó pendiente, justamente porque la cárcel impidió que se concretase, recorría esas cartas, ese amor que no pudo ser y que soñaba con ser. Y ella, que también vivió todos esos tiempos, aunque en libertad, pero lo vivió con ese sentimiento adentro, finalmente pudo expresarlo a través de una obra de teatro, porque ella es bailarina y actriz, vive en Resistencia, y escribió una obra que se llamó 7 otoños, inspirado en una frase de una de mis cartas, cuando yo en el 7º año de prisión le escribí y le dije: Marilyn, porque era en otoño cuando le escribí, hay 7 otoños que nos separan. Y yo estuve no en sé esa, cuántas. Y vos viste esa obra. Yo estuve en esa función, nos encontramos ahí. Claro. Quiero contar algo, porque me parece que también hace a la cuestión del libro, para ir un poco para atrás, sería, ¿no? Tus padres eran dos personas muy ligadas al teatro y a la cultura, ¿no? Claro. Oén Alarcón, tu padre, incluso creo que en la sala del Guido Miranda. El escenario del Centro Cultural Guido Miranda de Resistencia, que muchos de ustedes deben conocer, el escenario tiene el nombre de mi padre. Y el de Aida Bertoni está en una de las placas también. Claro, una de las galerías de lo que fue el Cine CEP para los más viejos, o sea, que ahora es el Centro Guido Miranda. Vos provenís de un hogar donde la cuestión de la cultura estaba como muy vigente. Claro, ¿no? La cultura estaba muy vigente, ellos eran efectivamente hombres, un matrimonio que se dedicaba al teatro en forma bastante bohemia, ¿no? Porque te imaginas que vivir profesionalmente del teatro en el Chaco todavía es difícil, en esa época mucho más. Solamente en Buenos Aires se puede vivir, y algunos, ¿no? No todos. Así que, bueno, nuestra vida era, como yo digo, materialmente era pobre, pero yo rescato la riqueza espiritual, claro, que significó vivir en un seno de artistas, donde la sensibilidad está a flor de piel, ¿no? Y esa sensibilidad también a mí me sensibilizó frente al drama que vivía el mundo, ¿no? Así que en parte de ahí viene mi sensibilización. ¿Vos naciste en la calle Carlos Pellegrini, en Resistencia? No, Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen. Ahí nací, sí. De prócer. Sí, hay una calle Pellegrini también, por supuesto. Naciste en Resistencia. En Resistencia. ¿Tus padres son de...? Son del Chaco, también, sí, siempre también. Siempre fuimos ahí. Somos una familia chaqueña. Yo, en realidad, después que salí en libertad en el año 1983, volví a Resistencia, volví a mi ciudad, pero lamentablemente no pude encontrar, es decir, yo ya era periodista cuando fui detenido. A mí justamente fueron a la redacción del diario donde yo trabajaba para detenerme. Era el diario El Crisol, ¿no? Se llamaba Crisol, un diario del Chaco que tuvo vida efímera, 2 o 3 años, solamente duró. Y bueno, cuando salí en libertad volví con la intención de seguir ejerciendo el periodismo, y bueno, fui a los diarios que había en ese momento en el Chaco, que era el Diario Norte y el diario El Territorio. No había vacantes en ese momento, entonces un amigo me sugirió: ¿y por qué no vas a Corrientes? Probá suerte en Corrientes. Y vine a Corrientes, primero fui al diario El Litoral, donde me atendió Raúl Rolando Tato Romero Feris, que en ese momento era uno de los socios, digamos, del diario, era de la familia. Todos los hermanos eran socios, y me atendió él. Me acuerdo que fue en diciembre del 83, y él me dijo: mira, estamos en un periodo de balance ahora. Volvete el mes próximo, en enero, y vamos a ver cómo estamos ahí. Pero yo, como me dijeron que a una cuadra había otro diario, yo no conocía Corrientes, un diario que se llamaba Época, me fui a la Época. Y el director periodístico de Época, que era Carlos Burati en su momento, me dice: pero qué justo llegás, porque acaba de renunciar un periodista que se va. No, ¿querés venir mañana para probar? Por supuesto. Y allí me quedé en el diario Época. Me quedé a trabajar
en Corrientes y al año siguiente ya me vine a vivir a Corrientes. Ahí surge algo que es interesante, me parece, que es la idea de la juntura entre periodismo y literatura, porque vos en realidad provenías como de la literatura, vos. Claro. Incluso en este libro hay un cuento y dos cuentos. Efectivamente. Bueno, yo me acerqué al periodismo, yo tenía 19 años cuando empecé. Necesitaba trabajar en algo también porque mi hogar no tenía suficientes ingresos para mantenernos todos los hijos. Entonces se fundaba este diario y yo voy al diario a ofrecerme. Y entonces me recibe un señor y me dice, pero bueno, vos querés escribir, pero ¿vos escribís algo? ¿Tenés alguna experiencia? Sí, yo escribo literatura. Y en realidad lo que yo escribía, que era un adolescente, escribía poesías también, no las de David Martínez, pero bueno, eran poesías a mi modo, y algunos cuentitos. Y los tenía en una carpeta, y llevé la carpeta y le mostré a este periodista. Y el periodista le echó una ojeada a la carpeta sin prestarle mucha atención, dejó la carpeta de lado y me miró y me dijo, bueno, pero el periodismo no es literatura. Y fue una definición tan taxativa que a mí me marcó, y a partir de ese momento yo seguía leyendo literatura, pero dejé de escribir. No, si yo sigo escribiendo no voy a ser un buen periodista, entonces si sigo escribiendo literatura, tengo que escribir periodismo. Y el periodismo, por supuesto, las primeras clases y nociones, bueno, acá no se usa el adjetivo, porque el adjetivo subjetiviza, la crónica aquí es todo sustantivo, acá estos hechos no son ni buenos, ni malos, ni feos, ni lindos, son los hechos. Quizás el error está en pensar la literatura como palabras lindas. Y me parece que una literatura con palabras lindas nomás, para mi modo de ver, no es literatura. La literatura es algo que te golpea de alguna forma. Claro. Yo creo que vos fuiste cambiando, o sea, cualquiera que lee este libro se da cuenta que hay una cuestión de cronista, de periodista seguro, pero hay una fuerte impronta literaria. Y después yo les voy a leer un pedacito para que vean el estilo Es así, Fernando, porque ahí, con el tiempo, yo fui describiendo que las definiciones no son tan taxativas. Que en la literatura hay mucho de periodismo. O sea, hay una narración, hay hechos que uno va contando y que no tiene que perder eso, porque si no, si se exacerba en el uso de la palabra, si por ahí cae en un exceso de barroquismo, de pronto el lector dice, pero bueno, ¿y qué me está contando este hombre? Yo veo bellas palabras, pero no veo que lo que me cuenta. Fíjate, y en el periodismo, ¿por qué renunciar a las bellas palabras? Acá tenemos, recién lo escuchamos, a Pepe Ledesma, un excelente columnista que de ninguna manera renuncia a las bellas palabras para enaltecer la mirada periodística también de la realidad, ¿no? O sea, ¿por qué mostrarse tan contradictorios periodismo y literatura cuando en realidad pueden complementarse perfectamente? Sí. Cosa es que, tomando este tema, porque la idea, voy a adelantar eso, no les quiero contar el libro, pero vos lo dijiste también. Hay un momento que en realidad nuestro líder, que era Lacan, decía que era el instante de la mirada. O sea que hay una manera de pensar el tiempo, que es un instante de la mirada donde vos captás que vos decís, yo si sobrevivo, yo voy a escribir un libro. ¿Ah? Claro. Después Lacan decía que sobre esa constatación, esa especie de certeza que uno tiene, aparece un tiempo para comprender que en tu caso fue magnífico porque fueron 40 y pico de años. Así es. ¿No? Y después aparece un momento de concluir, que me parece que es este momento que estamos ahora todos gozando, que es el momento de concluir con tu libro, con tu obra, ¿no? Claro. Pero digamos, cuando yo te preguntaba cuál era el sentido de por qué escribir, hay un cuento tuyo acá, que me parece que de alguna manera explica o da pistas sobre qué intentabas hacer cuando dijiste voy a escribir un libro que voy a contar vivir para contarlo. Sería, vivir ¿no? para contarlo. Parecería como que es eso, pero hay un cuento tuyo que es extraordinario, porque no le voy a contar el cuento, pero lo cierto es un asesino
que se ve obligado a matar a alguien, Claro, ¿no? O que es un asesino que es matado por alguien, en este caso claro, el personaje, y que en la memoria, persiste en la memoria gracias a ese asesinato, digamos. O sea que claro, hay una captación, claro. y eso tiene que ver con un cuento de Saer, un libro de Saer que se llama El Entenado, ¿no? Donde, digamos, si hay alguien que sobrevive, y entonces es el que va a contar eso, digamos, es como una parte de la memoria. Y tu libro juega mucho con el tema de la memoria y la cuestión del tiempo, ¿no? Como, me gustaría Claro, que vos... claro, porque eso creo que reproduzco dos cuentos breves que yo, de esos que escribí cuando era adolescente, que de alguna manera los, los vuelvo a traer porque fueron como anticipatorios de lo que me pasó a mí, digamos, ¿no? Un noviazgo, uno de esos cuentos es un noviazgo muy efímero, donde el muchacho ni siquiera le alcanzó el tiempo para preguntarle el nombre a la chica, bien, un sobrenombre, y de pronto la chica desapareció y desapareció para siempre, ¿no? No solamente de su vida, sino de la existencia, ¿no? Es como anticipando los que hubo después, la tragedia de los desaparecidos. Eh, Bueno, Fernando, otra cuando cosa, vos digas, sí, pero capaz me parece que es muy importante. estamos quizás, cansando a nuestros oyentes. Tenía pensado 1000 cosas, pero bueno, Sí. es un libro extraordinario, Claro. la verdad. Pero vos empezás el libro con, el, con la despedida de tu madre. Claro. Empezás, parecería como que ahí hay algo muy profundo. ¿Quién era Ida Bertoni? Aida Bertoni era mi madre personal, pero además ella encarnaba el concepto de madre de aquella época. Son las madres de Plaza de Mayo, no los padres. Es la madre de Máximo Gorki, ¿no? Es decir, la madre es el cordón umbilical. Cuando yo fui encerrado en un calabozo, en un traslado que me hacen a Formosa, y me dicen, son tus últimos minutos, anda rezando si crees o si sabes, por acá se termina tu vida. Yo, sabiendo que iba a morir, y no invoqué a mis ideales, ni a la revolución, invoqué a mi madre. A tu madre. Es como diciendo, si vos me trajiste al mundo, de vos tengo que despedir. Entonces la madre es clave. Mi madre individual, personal, bueno, tiene una historia, pero además es la madre de todos. Por eso los personajes centrales de este libro son mi madre en primer lugar, y por eso recordar el momento en que, cumpliendo un deseo suyo, fuimos a arrojar sus cenizas, después de fallecida, al río Negro, que era el río donde nosotros íbamos de niños a refrescarnos, porque era un balneario cuando éramos niños. Ahora es un río contaminado, no, ya no puede ser balneario. Y bueno, el otro personaje, Marilyn Granada, Claro. y la relación con ella yo la reconstruyo a partir de cartas que nos intercambiamos mientras yo estuve preso. Hay un momento que me parece que, así para hacer un cierre, que me parece que es muy importante en el libro, que es cuando salís en libertad, digamos, ¿no? Hay un momento extraordinario porque ustedes, varios presos políticos, se van a un bar y el mozo, yo incluso tenía pensado traer la canción esa para ponértela, porque un mozo, ¿por qué no Sí, contás ese momento? Sí, bueno, nos abre el portón de la cárcel cuando ya era de noche, y era la cárcel de Rawson, allá en la Patagonia. Ninguno de nosotros conocía la Patagonia, ni menos Rawson, y nos abrió la puerta y empezamos a caminar. Es más, todavía mirábamos los costados porque sabíamos de historia que presos que fueron liberados después fueron fusilados en la esquina, ¿no? Mirábamos, ¿y dónde vamos? Y veíamos una luz lejana, porque la cárcel evidentemente supongo que estaría ubicada en un lugar un poco periférico de la ciudad. Entonces nos fuimos guiando por una luz, y cuando nos fuimos aproximando ya veíamos una urbanización, y lo primero que vemos en esa luz, que era la luz de un hotel. Entonces entramos a un hotel. Y fuimos hasta el mostrador, y ahí estaba el conserje, que oficiaba también de barman y de mozo. Y entonces, como nosotros
algunos 7 años, otros 10 años, no conocíamos el dinero, no teníamos dinero. Cuando salimos de la cárcel nos dan el dinero que nuestros familiares nos depositaban mensualmente. Pero no sabíamos la noción del valor de ese dinero. Entonces todos sacamos los pesos que teníamos en el bolsillo, pusimos sobre el mostrador y le preguntamos, ¿esto alcanza para comer algo o tomar algo? Y entonces el varón mira y dice, sí, sirve. Y nos mira, ustedes salieron de la cárcel, ¿no? O sea, teníamos evidentemente cara de presidiarios. Sí, le decimos, bueno, siéntense, yo les voy a servir. ¿Les gusta la música? Nos preguntan. Sí, sí, por supuesto. Bueno, les voy a poner un tema musical también. Y nos pone canción para Nicaragua, algo así se llama, de Silvio Rodríguez. O sea, que él no solamente descubrió que éramos presos, sino qué tipo de presos éramos, ¿no? Éramos un tema de Silvio Rodríguez dedicado al Che, al Bolívar, en fin, a Nicaragua, en aquella época que estaba en su revolución también, ¿no? Claro, bueno, da para muchísimo más, Luis. La verdad que fue para mí un honor estar conversando con vos. Y quiero recomendar el libro, no sé si toman la cámara, Los años del eclipse, de Luis Alarcón, ¿no? Tiene un prólogo también muy extraordinario de Molfino. Miguel Ángel Molfino. Te cuento que Molfino también... Otro expreso con el que compartimos la otro prisión. Expreso, pero además de eso, Molfino es muy cercano a esta feria también. Sí, estuvo. Bueno, como lo todas las ediciones de esta feria estuvo. Como lo soy yo. Así que saludos a Molfino. Muchas gracias, Luis. Gracias a vos, gracias a todos.